un anuncio antes de comenzar. Estamos muy emocionados este mes de compartir, decir que estamos ofreciendo interpretación simultánea. Entonces, muchas gracias a nuestra intérprete Ana por estar con nosotros el día de hoy. Si ustedes quisieran acceder al webinario en inglés, no tienen que hacer nada. Sin embargo, si quieren escuchar este seminario en español traducido en vivo, tienen que buscar el mundo que está en la parte de abajo de la pantalla y elegir el idioma español. Y también tenemos planeado grabar esta sesión, entonces vamos a tener esto en español y en inglés. Esperemos que esto esté disponible también en la primavera. Y podemos comenzar a grabar ahora. Muy bien, parece que ya comenzó. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy para esta cuarta sesión de nuestro entrenamiento de liderazgo en huertas escolares. Bienvenida a todos los campeones de jardinería. Esta sesión tiene título Mantenimiento, reunión de mantenimiento. Vamos a estar hablando de plagas, enfermedades y cómo cultivar alianzas comunitarias. Mi nombre es Stephanie Torres y yo soy la especialista en el estado de la Florida. Hay mucho que hablar el día de hoy, entonces comenzaremos. Entonces, primero quiero repasar con ustedes en la parte superior izquierda. Pueden haber opciones que ustedes puedan elegir y van a ver que hay un divisor en el centro de la pantalla que pueden agrandar o disminuir la pantalla. Y si quieren ver quiénes están en el cuarto, pueden hacer clic en los participantes para ver. Y vamos a usar el chat para las preguntas y respuestas. Y por favor pongan mudo. Al final van a tener la oportunidad de interactuar en vivo y quitarles el mudo cuando sea la sesión, la parte de preguntas y respuestas. Y también todos los webinars están disponibles en nuestro canal de YouTube. Entonces, uno de esos objetivos con esta serie es hacer oportunidades para que se conozcan unos con otros. Y si no saben, pongan su nombre, la organización o la escuela que están, el condado y tal vez algo por lo cual están agradecidos esta temporada. Y también, si quieren, pueden compartir con nosotros cuáles son los pronombres que prefieren usar. Quiera hacer una pausa y reconocer y dar reconocimiento a las comunidades indígenas y las escuelas. Si no están familiarizados con las comunidades indígenas de su región, entonces por favor tipen su ubicación en el chat. Sabemos que este website no es una lista que incluye todos, pero puede ser para ayudarnos a tener un mejor entendimiento de la tierra y de las personas que trabajan en la misma. Y entonces, como vamos aprendiendo unos de otros, quisiera presentarles a ustedes a las personas entre la jardinería en las clases y el programa de nutrición familiar de la extensión de la UF y FAS. Esto es una organización a nivel estatal. Es en cuestión conectada a alimentación saludable, becas y otros programas, y tenemos una visión de asegurarnos de que cada alumno de pre-K hasta la secundaria está al tanto y aprecia los recursos naturales de nuestro estado. Pueden ver algunos de nuestros servicios y nuestra información de contacto en la mano derecha. Por favor, siéntanse libres de ponerse en contacto con nosotros. Y nuestro segundo socio en esta serie es la Universidad de Florida, el programa de nutrición familiar de la extensión de la UF-IFAS, quien ayuda a familias de bajos recursos a tener acceso a opciones de alimentos más nutritivos de acuerdo a su presupuesto y también tener hábitos alimenticios y actividades físicas más saludables. Están en 40 distintos estados
y ofrecen educación en la nutrición de manera gratuita y hay muchos recursos a niveles gratuitos disponibles para ustedes, entonces también visiten nuestra página web también. Entonces, un poco de por qué es que estamos reunidos aquí. Esta serie está diseñada para las escuelas de la Florida en todos los niveles, una colaboración entre nuestros socios y para un éxito a largo plazo. Entonces lo hacemos a través de las 3 esferas de sostenibilidad, que son conocimiento de jardinería, habilidades de liderazgo y planificación de la currícula. Entonces recuerden que ustedes pueden ver estos símbolos en la presentación en la medida que vamos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? La agenda de 3:30 a 4:30 va a ser hablar sobre conocimientos de jardinería, incluyendo las plagas del jardín, cómo prevenir estas enfermedades y también mantenimiento para la jardinería. También vamos a enseñar sobre las plagas y algunas cosas que pueden usar en las clases y también vamos a hablar sobre fomentar alianzas comunitarias saludables y cómo seguir con su programa. Y en primer lugar, tenemos a nuestra oradora de visita, Jaina Bugs Miller. Ella es una voluntaria de etmología. Ella tiene una página muy buena en Instagram que les digo que les recomiendo que realmente se unan o la sigan a ella. Entonces, Jaina va a hablar de plagas, administración de plagas en los jardines de la escuela. Entonces, si tienen alguna pregunta, al final, por favor, anótenla en el chat y después vamos a tratar de responder todas. Entonces, Gina, le cedo la palabra a usted. Hola, gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta de estar aquí. Lamentablemente tuve demasiado para hablar, entonces traté de condensar todo en esto. Entonces quería mencionar las 3 categorías que yo he incluido: todos los insectos, pulgas, animales que encuentran en su jardín. Lo clasifico como pestes, ayudantes y visitantes. ¿Saben lo que son las plagas, las pestes que destruyen nuestras plantas, nuestros cultivos? Los que nos ayudan van a ser los polinizadores o los bichos que matan los bichos malos, y los visitantes van a ser pestes que en otras circunstancias no van a molestarnos mucho. Y yo los consideraría como, por ejemplo, la larva de las mariposas, por ejemplo, las mariposas monarcas en su jardín, o tal vez escarabajos en forma tortuga. No necesariamente quiere decir que va a ser dañino. Y si tienen alguna pregunta al respecto de esto, al final de esta presentación, feliz de responderles. Y en la próxima lámina, quiero hablar un poco de los ayudantes. Entonces, cada uno de ellos voy a hablar y vamos a ir a ver las fotos de cada uno. Para la primera tenemos las mariposas. El siguiente que tenemos son las abejas. Y como ustedes pueden ver ahí, esto es una forma natural de cómo las abejas se ponen. No son nativas de los Estados Unidos, pero sí se conglomeran de manera natural. Y puede que ustedes los hayan visto en su jardín así. Eso está muy bien. Llama a la oficina de extensión y alguien los va a ir a retirar de manera segura y ponerlos en otro lugar. Así también tenemos las avispas. Y esto es controversial porque es un bicho beneficioso para el jardín. No solamente polinizan, pero también comen muchos de los bichos que no son buenos. Y hacen esto como poniendo parásitos en la larva de los bichos que sí hacen daño. Entonces aquí pueden ver larva que han salido de la larva de una mariposa y van a ver que ya no va a crecer. Y tenemos a bichos asesinos o chinches apestosos, como los llaman. Esto es un tipo de escarabajo que come las hojas verdes, y en la siguiente foto vamos a ver
chinche con la espalda dura, y estos son diminutos, pero también van a atrapar cualquier bicho que sea dañino para su jardín. El siguiente que nosotros tenemos es, estos son los chinches apestosos. No creen que son beneficiosos. Puede que piensen de que son apestosos esos visitantes apestosos, pero es mejor que los dejen tranquilos porque sí apestan. El olor puede ser un tanto nada agradable. La palabra sueca para ellos es un pedo de cerezas. Entonces, está muy bien que los dejen tranquilos y lo dejen en el jardín. Y después tenemos las mariquitas. Y las mariquitas comen vorazmente los áfidos. Entonces, déjenlos tranquilos. Y también tenemos unas cuantas arañas que van a ser muy beneficiosos para su jardín. Y esto es un tipo de araña predadora que son muy comunes y básicamente no, no tienen esas telarañas, pueden ser encontrados en su planta y son muy buenos. Y por último tenemos las mantis. Si tienen alguna pregunta respecto a ayudantes, estaría muy dispuesta a contestarles al final. Entonces yo quisiera comenzar con una de las opciones universales para el control de las plagas. Y lo que yo digo es buscar manualmente y destruir. Es importante conocer sus plantas y saber qué es lo que a esas plantas les gusta comer y encuentren cuáles son los señales de infestación. A mí me gusta plantar plantas silvestres alrededor de mi jardín porque eso va a ser polinizadores para mi jardín, porque es beneficioso para la vegetación después y para las frutas, pero el paisajismo beneficioso para las aves, van a asegurarse que los pájaros van a estar muy hambrientos y probablemente comer los bichos malos de su jardín. Entonces, lo bueno es tener una fuente continua de agua. Hay veces personas ponen bañaderas de aves, pero a veces eso no es bueno porque el agua se queda ahí estagnada. Si lo tienen, tienen que cambiarlo por lo menos diariamente o con la mayor frecuencia posible. Y adicionalmente, solamente asegurándose que de su jardín esté libre de pesticidas, porque nosotros queremos tener los bichos que son buenos. La siguiente cosa que quiero hablar es respecto sobre Bacillus thuringiensis, que yo realmente no lo puedo pronunciar, pero lo llamamos BT. Yo he puesto una cosa de la página web que encontré aquí. Esto es información que yo copié directamente de una página web de educación porque yo no soy una cientista al respecto, pero yo sé que esto es una bacteria que uno pone en el suelo que va a evitar que infesten las larvas y cosas y evita que crezcan y que afecten cualquiera de las plantas. Si quieren aprender más, por favor visiten las páginas web de educación como el National Pesticide Information Center. Queremos que sea el jardín seguro para los niños para que puedan jugar. Esto es probablemente la mejor manera que yo recomendaría. Es métodos de control para el jardín. Eso quiere decir que sean seguros para los niños y nosotros queremos que los niños sean gentiles con nuestro jardín y con los animales. No queremos que un niño vaya y pise en ninguna de las plantas, ni mucho menos. Por eso queremos aprender sobre los ayudantes, así como las plagas, las pestes. Y una cosa que sí nos gusta fomentar es establecer planes de acción. No tenemos tiempo para entrar en detalle con eso, pero sí es muy importante lo que nosotros llamamos como IPM. Y no me acuerdo de qué representa IPM, pero Tiffany nos va a poder hablar más adelante al respecto. Me gustaría decir que no cuenten sus desavenencias antes de que ocurran. Entonces no planifican para el desastre antes de que realmente el desastre haya ocurrido. Su jardín es pequeño y también ayuda de que tengan la experiencia educativa. Algo está pasando y yo sé cómo arreglar esto y puedo enseñar a mi niño lo mismo.
Y una cosa muy importante también es que yo digo las manos sin guantes. Tengo un niño de 3 años que yo le enseñé, pongan las manos así, las palmas abiertas. No con guantes, sino que pongan las manos abiertas, no que aprieten a los animalitos que encuentren. Una de las pestes más comunes, voy a hablar sobre orugas. Las orugas van a ser loopers, gusanos cuernos. Hay tantos nombres distintos para ellos, pero hay 2 tipos de daños cuando uno piensa de ellos, y es ya sea una diseminación total de los verdes del jardín o huecos a lo largo de la planta en sí. Entonces, loopers y armyworms especialmente, vamos a verlo en el video que van a ver más adelante, ellos van a estar creando estos huecos que se pueden ver claramente. Y los gusanos cuernos generalmente están en pares y generalmente en las plantas y probablemente en las chiles. Y eso se puede ver cuando están ocurriendo. Simplemente vayan, sáquenlos de ahí y llévenlos a otra parte. En esta próxima lámina quiero mostrarles unas fotos de lo que son los loopers. Gusanos. Es un tipo de gusano y lo van a ver en distinta cantidad de números. Pueden estar en grandes, en muchos números. Después tenemos los gusanos cuernos. Y los gusanos cuernos, como yo dije, son bastante grandes y siempre, a veces están en pares. Y esto es un instar. Eso quiere decir que el ciclo de crecimiento es más grande. Ellos se quitan la coraza exterior como las serpientes. Entonces, cada una de esas rayas se llama un instar. Y esto es el último instar de este gusano cuerno. Una vez que llegue a este tamaño, puede matar una planta de tomate en un día. Y si uno deja que llegue a este punto es porque probablemente no están verificando y controlando el jardín. A veces no estamos en las noches, pero una manera de poder verlos en la noche es salir al jardín con una luz negra y los pueden ver cómo están así iluminosos en las plantas. Es muy divertido, especialmente para los niños, pero a veces uno no tiene a los niños en la escuela en la noche. Y después tenemos los gusanos, cogolleros, cortadores, gusanos, cuernos, loopers, son los que encontramos en distintos números y sobre todo en los repollos y otros tipos de plantas que voy a hablar más adelante. Pero adicionalmente a esa pestes de larva, también tenemos los leaf miners, que también van a encontrar estos leaf miners en las plantas de tomate. No lo van a ver en sí, pero lo que sí pueden ver esas líneas que dan vueltas en las plantas, como ven en la pantalla. Eso es la oruga que está haciendo como esa mina en la hoja en sí. Y la manera de controlar esto es apretarlos, aplastarlos dentro de la hoja. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces yo quiero hablar un poco sobre las coles, los repollos, brásicas. Y tenemos, cuando yo aprendí sobre brásicas, que eran coles, repollos, yo estaba impresionada por esto, entonces quería señalar y compartir esto con ustedes. Pero hay una especie que se llama Brassica oleracea. Son coles, mostaza, col rizada, col, brócoli, coliflor, col de Bruselas. Es corabi. Hay un montón de verduras distintas que son la misma cosa y van a encontrar gusanos en todos esos y son susceptibles a prácticamente todo y es obvio cuando comenzamos a ver daño en eso mirando los huecos y esas cosas. Entonces, aquí quisiera mostrarles que esta es una buena manera para que ustedes vean los huevos, las larvas van a ser encontradas en la parte de abajo de la hoja y generalmente son un círculo perfecto. Entonces, como son larvas y son de la familia de las mariposas, entonces esas larvas, por más que consideramos
plagas están muy relacionadas a las mariposas y tienen huevos muy similares, larva muy similar pero con MOX los van a ver en números mayores. Cuando uno lo ve, es muy seguro que ustedes la retiren de la hoja, sino retirar la hoja completa. Esto lo van a ver en el video que vamos a mostrar más adelante. Entonces, ¿cómo tenemos métodos de control de las orugas? Todos los métodos universales de control que he mencionado es bueno, conocer la planta, retirar la plaga o el insecto manualmente. Si tienen problemas muy serios o tienen un jardín muy grande, esas coberturas de las hileras flotantes es muy bueno. Eso va a ser como una cobertura muy liviana que no pese que usted pone sobre las plantas y eso va a bloquear cualquier peste que entre. Y también asumiendo que están tomando otras medidas para asegurarnos de que las pestes no entren. Y las trampas de feromona son una excelente opción también, que van a ser usados para atraer los machos. Generalmente los machos van a ir a las trampas y bueno, no van a poder hacer nada. Puede que cuesten un tanto caros, pero bueno. Entonces, métodos de control para los gusanos cuernos, yo lo mencionaba anteriormente, como son fáciles encontrarlos, estos son muy buenos para los reptiles que puedan tener en las clases, también son buenísimos para ir a la pesca y de manera común lo van a ver con la pupa de avispas que habían visto anteriormente. Las avispas pueden diseminar esta especie si es que permitiesen que las avispas vivan. Generalmente se las matan. Mi favorito son los gusanos cortadores. Son muy difíciles de controlar, están en números muy grandes. La mejor manera de controlar es, una vez más, el método universal de control, paisajismo para los pájaros. Yo quiero enfatizar eso. Y el peor escenario es cubrirlos con esos materiales bien livianos. Otros tipos de ejemplos que quiero mostrar a ustedes. Entonces, yo sí quería mencionar que los gusanos loopers y los gusanos cortadores los pueden remover manualmente, pero es asqueroso porque hay demasiados. O sea, es bastante complicado sacarlos uno por uno. Ustedes no quieren que sus hijos comiencen a apretar la larva y huevos. Entonces es mejor que señalen el daño que están ocasionando y después ustedes adultos toman la decisión de qué hacer al respecto. Entonces, el leaf miner, ellos hacen esos caminos como yo mencioné, no son así tan dañinos. En realidad pueden ser escarabajos, pueden ser moscas, pueden ser polillas, cualquier tipo de larva, cualquier tipo de leaf miner, cualquier tipo de polilla, moscas y escarabajos tienen un tipo de leaf miner. Una vez que ustedes lo ven, la hoja en sí, ustedes pueden ver donde hay una parte más oscura de la hoja, o probablemente pueden ver ya sea la parte de arriba o de abajo de la ruta, digamos, aprieten ahí y la larva va a estar ahí y la pueden eliminar sin daño para ustedes ni para el resto de la planta. Si los controles químicos no se recomienda para esto. Y los áfidos hay tantos números de áfidos, van a haber muchísimos de esos. Están chupándole el jugo de las plantas. Se encuentran en los tallos y en las hojas en grandes números y a menudo uno los puede ver, hormigas que los están
cultivando o la secreción que se llama ligamasa. Y como son predadores, y lo cual es interesante, nosotros también nos hacemos lo mismo con nuestro jardín, entonces nos somos parecidos a las hormigas, pero bueno, un método de control que es muy bueno. No se mueven rápidamente y moviéndolos les puede dañar el cuerpo, entonces simplemente los pueden apretar y son diminutos. Vamos a mostrarlos en el video cómo son. Entonces ya estamos pasándonos del tiempo, entonces vamos a mostrar el video en la sección de preguntas y respuestas y vamos a ir a la siguiente parte. Entonces, si quieren hacer preguntas, por favor, esperen a la sesión de preguntas y respuestas al final. Creo que eso es todo lo que entonces que me queda hablar. Entonces, déjame adelantar para que hable. Acá está nuestro video y yo voy a hablar brevemente sobre unas cuantas cosas respecto a currículum. En el video que van a ver después, Jenna habla sobre unas técnicas para cómo traer al jardín dentro de las aulas y quisiera compartir unas cuantas fotos. Esto es la escuela Westwood Christian School. Ellos acaban de tener material para poder estudiar los bichos que están en su jardín y lograron esta beca para lograr esto, y la cosa era ver esto dinero para ver cuál era, en cómo dependía el éxito o el fracaso de un jardín con bichos estos. Y van a tener una apreciación para los insectos y el rol que los insectos tienen en la producción de comida. Entonces, si ustedes quieren una beca de esto, obtener herramientas del tamaño apropiado, también es algo que también recomendamos que ustedes tengan. Hay lupas para ver, bolsas para cargar los bichos y pónganse interactivos. Agarren los arbustos y muévanlos para ver qué es lo que sale, si es que sale algún bicho en la hoja. Pónganse creativos. También esos binóculos también pueden ser apropiados para los niños que están haciendo binóculos para los bichos, que los agarran de los rollos de papel higiénico y así lo hacen como binóculos para los niños y se divierten. Y aquí unos cuantos recursos que ustedes puedan querer mirar. Entonces, también Up for Gardening tenemos uno que se llama ¿Qué me está molestando?, que es para los años escolares de 7 a 12, que viene en una presentación IPM. Y también hay mucha información respecto a eso en el Grow to Learn Guide, la guía de crecer y aprender. Y esto es un libro que fue escrito por Jared C. Daniels, Insectos, bichos y niños. Él es un profesor de antropología en UF y ese es un libro divertido que le recomendamos, Children's Book. Y también estas fotos en la parte inferior, hay categorías de los estudiantes pueden mirar cuando están haciendo esos scavenger hunts en el jardín. Y ahora le voy a pasar la palabra a Molly Jameson. Ella va a hablar un poco más sobre enfermedades y patología de las plantas. Molly es la agente de agricultura sustentable y es agente de sistemas de alimentación comunitaria. Muchas gracias por estar presente hoy. Muchas gracias a usted. Entonces, nosotros hemos hablado sobre pestes y ahora tenemos que hablar también sobre enfermedades que pueden afectar las plantas en su jardín. Una cosa a tener presente es que el tiempo para identificar lo que está pasando va a ser el primer paso para saber cómo resolver el problema. Y a veces van a ver algo y van a pensar de que es una cosa que está viva, que está afectando a las plantas, pero muchas veces puede ser simplemente una enfermedad abiótica, que puede ser que es algo vivo que afectando, pero daño físico,
lesión por herbicidia o por cortador de césped o daños por fertilizantes o demasiada nutrición, la temperatura, el agua no tiene suficiente luz o demasiada luz. Este tipo de desórdenes van a ser abióticos y no van a ser de la enfermedad de la planta en sí. Aquí, bueno, pueden ver ejemplos abióticos, pueden ver daño del frío, entonces pueden ver esa planta y pueden pensar de que es una enfermedad, un insecto que lo está afectando, pero en realidad simplemente se puso demasiado frío para esa planta en particular. El otro ejemplo es lo podrido al final del tomate. Parece que es una enfermedad, pero es debido a una deficiencia de calcio. Entonces simplemente es importante identificar qué es lo que está pasando con el jardín y las verduras y lo que sea. Y la regla para una enfermedad es que van a tener un triángulo de enfermedad. Tienen que tener el patógeno en sí mismo y después un huésped propenso. Pueden que tengan un patógeno, pero pueden tener un tipo de planta que no está afectado por ese patógeno, entonces no van a tener la enfermedad. Y también el medio ambiente propicio. Nosotros aquí en la Florida es caluroso y húmedo y tenemos que preocuparnos mucho por enfermedades por este mismo motivo, porque si tenemos la enfermedad en sí, hay tantas cosas distintas que uno puede crecer en un jardín, entonces puede que tenga un patógeno que sea propenso para el huésped y después el calor, así es como tenemos las enfermedades en nuestros jardines. La siguiente pantalla. Aquí entonces vemos qué es una enfermedad. Es una perturbación del funcionamiento normal de la planta que está causado por la interacción entre la planta y el patógeno, que es caracterizado por signos, señas o síntomas identificables. Y vamos a ver aquí qué es lo que quiere decir. Entonces, básicamente un patógeno es un organismo capaz de afectar los procesos fisiológicos y vamos a tener tres tipos distintos de patógenos que ocurren esto, el hongo, la bacteria y los viruses. Entonces, los hongos van a ser el 85% de las 85% de las enfermedades de plantas van a ser de origen de hongos y la mayoría se va a reproducir por las esporas. Y esto van a ser dispersos por el viento, por el salpiqueo de aguas, las herramientas, por eso es importante higienizarlas y la actividad humana en el jardín puede ayudar también a esparcir. Y también por heridas que la planta tiene o aperturas en la misma planta. Entonces una planta más débil puede estar más susceptible y eso puede incluir los mohos y los hongos. Aquí tenemos las esporas de hongos. Entonces pueden generar a través de mucha humedad y todos aquí en la Florida tenemos mucha humedad, o sea, altísimos niveles de humedad en nuestro estado. Está bien, y ahora la bacteria, ese es otro de los culpables, es más chiquito que hongos, se reproducen por división de células, también se dispersan por agua, la lluvia, mala higienización de las herramientas, plantas infectadas o seres humanos también van a entrar por una apertura en la planta o por alguna herida, son más contagiosos que la bacteria. Son menos comunes, pero sí se pueden esparcir muy rápido. Entonces, uno ve una enfermedad bacterial en su jardín, es muy importante retirar esa planta para que no afecte las otras plantas en el jardín. Y bueno, el fitoplasma es un tipo de bacteria, un tipo de problema de bacteria y sí requiere un huésped para entrar a las plantas. Entonces, los hongos ocasionan la mayoría de los problemas de las enfermedades de las plantas, pero la bacteria también puede ser un problema y muy infecciosos. Ambos de estos van a ser propagados con altas temperaturas y alta humedad. Hay algunos que con las temperaturas más bajas en la primavera y en el verano es cuando vamos a ver muchos de estos problemas aquí en la Florida. Entonces, el último grupo son los viruses. Entonces, son chiquititos, tienen que tener un huésped para poder reproducir y generalmente se esparcen por los insectos. Entonces, por ejemplo, los ácaros, nematodes y entran por las heridas que son hechas por estos insectos.
Y aquí vamos a ver las señales y síntomas. Entonces, una señal va a ser el patógeno en sí. Entonces, son los diferentes esporas, el conc, el hongo, el organismo en sí, y los síntomas van a ser como la planta manifiesta esa enfermedad. Entonces, van a ser manchas en las hojas, parches o secado. Manteniendo esto en mente les puede ayudar a identificar qué es lo que está ocurriendo en su jardín. Entonces, aquí unos cuantos ejemplos de señales. Entonces, el fongo Mycelium, es decir, el moho, para bacterias es como algo que sale, una cosa líquida que sale. Si uno corta el talla, si uno corta el tallo, uno puede ver cómo se sale ese líquido. Y los viruses no tienen ninguna señal, pero sí van a ver la sintomatología en las plantas. Y aquí hay unos ejemplos de las señales. Entonces, aquí tenemos un hongo eh, color blanco medio como polvo. Entonces, básicamente es eso. Ese es el organismo en sí que ustedes están viendo como una señal de que está ahí. Aquí está la esclerosia de algún tipo de hongo que puede afectar un tomate. Es el organismo en sí que ustedes están viendo ahí. Y aquí tenemos esa cosa que está saliendo del tomate. Y si ustedes piensan que tienen este problema, es bueno que ustedes quiten esa planta del jardín para que no se esparza. Pero si cortan ese tallo y lo ponen en agua, a veces inclusive pueden ver cómo está saliendo ese chorrito que está cayendo al agua. Y eso sería la bacteria. Y otra cosa muy importante es el mal olor. Entonces, si ustedes huelen un olor raro en el jardín y tienen este tipo de problemas, entonces eso puede ser una señal de que es una enfermedad bacteriana. Está bien, entonces las señales son los patógenos en sí y los síntomas es cómo se manifiestan. Aquí hay un síntoma. Aquí tenemos una lesión como una mancha en la hoja, entonces no es el patógeno en sí, pero está ocasionando, la planta está expresando de que ese organismo está ahí o en la vecindario, está creando estas manchas. Y después hay cosas que también pueden ser un tanto confusas. Ustedes miran a esta hoja de palmeras y ustedes pueden pensar que es un virus, pero de hecho puede ser una deficiencia de potasio. Y después este problema en los pastos puede ser daño de insectos y pueden pensar que era una enfermedad. Y también aquí nuevamente con respecto a los síntomas van a haber manchas en las frutas y podridos en las frutas. Puede ser señales de que hay enfermedad, pero no quiere decir que ustedes están viendo el organismo en sí en esas frutas o plantas. Y aquí nosotros podemos ver las hojas marchitadas o descoloramiento del cilio. Es como las plantas tienen agua adentro y van a ver este tipo de problemas que les van a llevar al camino de que tienen un problema de hongos o bacteria en su jardín. Y aquí tienen el virus, entonces van a ver estos patrones raros. Síntomas de virus son interesantes en las plantas, pero si no es una buena señal, los insectos pueden llevar estos virus que pueden infectar sus plantas. Y aquí tenemos más de los virus, síntomas que pueden ocurrir, que no crezcan las plantas o que crezcan chuecas, lo cual no es bueno. Y aquí tenemos manchas en forma de anillo, parecen geniales, pero definitivamente son síntomas de que tienen un problema viral en el jardín. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Entonces, eso en ustedes como un jardinero que no saben qué hacer. Bueno, lo primero tienen que mantener en mente que hay el triángulo de la enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos eliminar una parte del triángulo para resolver el problema? Entonces, tienen que excluir el patógeno en sí mismo. Tenemos que usar plantas resistentes a la enfermedad y también tenemos que alterar el ambiente de las plantas. Va a ser muy difícil de hacer estas cosas y la mejor manera de manejar las enfermedades es prevenir
que ocurran. Entonces, Jana me anunció de manejo de pestes integrado. Entonces, simplemente es pensar los pasos que vamos a llevar de un tipo de abajo para arriba. Entonces, quieren comenzar con distintas cosas culturales que uno puede hacer y después ir poco a poco ir hacia arriba en el triángulo de pestes, cosas físicas y biológicas que pueden hacer, y también pueden pensar en usar químicos distintos como la opción final. Entonces, comenzar con plantas saludables, pueden evitar usar cualquier tipo de químico dañino en su jardín. Entonces, aquí nosotros tenemos algunas de las buenas prácticas. Todo tiene que ver con la prevención, especialmente si ustedes sienten que han tenido problemas en su jardín, entonces quieren asegurarse de que tienen variedades resistentes a las pestes, y si están comprando semillas, muchas veces va a decir en el sobre de la semilla qué tipo de enfermedades pueden ayudar a resistir en contra. Es evitar sembrar fuera de la estación, es muy importante, y también quieren ver el jardín por pestes y enfermedades de manera regular, porque si lo cachan rápidamente lo pueden sacar esa planta y puede salvar el resto del jardín. Y también tener higienización muy buena en el jardín, entonces retirar mala hierba, que también puede ser un huésped para un problema que puedan estar teniendo. Asegúrense de limpiar, higienizar las herramientas con las cuales cortan las cosas, porque pueden haber bacteria en esas herramientas que han utilizado para cortar, y también traten de que no esté muy mojado, porque eso puede ayudar a dispersar las esporas. Y usen la rotación de los cultivos, porque si crecen en la misma cultivo una y otra vez, entonces van a estar generando las mismas enfermedades y pestes en su jardín. Entonces, cuando cultivan distintos tipos familiares, pueden romper esos ciclos de enfermedades y pestes. Y otra cosa muy importante, sobre todo en la Florida, es permitiendo la circulación del aire. Entonces, tal vez cortar las hojas más bajas de las plantas que tengan espacio apropiado. Entonces, cuanto más aire hay, mejor se evita los problemas del hongo, sobre todo en el jardín. Y entonces aquí hay unos ejemplos de exclusión. Ustedes pueden sanitar las herramientas, que va a ayudar a prevenir problemas en primer lugar, y también asegúrense de comiencen con plantas resistentes a enfermedades o distintos trasplantes que no tienen infección en las plantas que están trasplantando. Y aquí hay otro ejemplo de variedades resistentes a las enfermedades. Entonces aquí hay un rust resistant, y este es una sun patience que es resistente a los mohos. Muy importante si es que han tenido enfermedades en el jardín. Y esto es una cosa tipo física y cultural que pueden hacer. Mojen el jardín de manera apropiada. Mucha agua puede conllevar a enfermedades a lo largo del tiempo. Quieren asegurarse de que tengan un drenaje muy bueno. Mantilla puede ser muy bueno porque reduce que se evite el salpicar el agua de abajo a las plantas, y también quieren usar pesticidas de manera preventiva. Y tengan presente de que si tienen algún problema bacteriano o de hongos, ustedes van a tener que realmente pensar en retirar esa planta y pensar cosas que pueden hacer en el futuro para evitar eso, porque es muy difícil controlar una vez que ya tienen el problema. Entonces, ahora voy a hablar sobre el mantenimiento del jardín. Y estos son sumamente relacionados el uno con el otro, porque muchas de las cosas que uno hace para mantener saludables las plantas van a ayudar a no tener enfermedades en el jardín. Ya que hay unos cuantos jardines, entonces en la superior izquierda es al final del verano, cuando se tiene que limpiar. Creo que esos son tomates que están plantados ahí. Puede que estén con algún tipo de enfermedad, entonces asegurarse de que eliminen todo resto de enfermedad del jardín. En el medio es espaciando bien el jardín. Si tienen plantas muy cercas una de las otras, puede disminuir el flujo del aire.
asegúrense de tener higienización muy buena en las herramientas y en el jardín. Eso puede ayudar muchísimo. Entonces, cuando están comenzando, obviamente quieren tener un plan de jardinería, pero también ayuda a escribir las tareas por mes para asegurarse de que están haciendo todas las cosas para mantener el jardín saludable y mantengan al tanto de lo que está ocurriendo en el jardín, ¿no? No solamente en cuanto a la luz, sino qué es lo que creció bien, qué tipo de insectos y enfermedades están viendo, puede ayudarles a aprender y mejorar su expertise como jardinero. Nuevamente, usar el mantillo es una cosa muy buena para usar en su jardín. Mulch en inglés previene tipo de malezas, la temperatura de la tierra, puede ayudar a mantener las cosas podridas abajo, agrega una materia orgánica a la tierra también que se está descomponiendo y es muy bueno tenerlo. Creo que ya estoy acercándose el tiempo, pero la protección contra el frío, yo sé que estoy aquí en Tallahassee, casi llegamos a temperaturas muy frías, entonces si pueden usar un paño de escarcha, pueden que suba la temperatura de 6 a 8 grados y eso puede ser una gran diferencia para nuestros jardines aquí en la Florida. Eso es una cosa muy importante de tener en en su equipo de jardinería. Sobre todo también pueden usar invernaderos chiquitos para mantener su jardín protegido del frío. Ahora, otra cosa muy importante cuando están usando protección contra el frío, esos paños de escarcha, tienen que asegurarse de que están capturando el calor que está saliendo de la tierra. No lo quieren poner sobre la planta. Entonces, asegúrense de que están cubriendo esa planta hasta el piso para que se mantenga el calor, no así sin que llegue al piso. Tiene que llegar ese paño hasta el piso. Este paño de sombra, aquí en la Florida, la mayor parte del tiempo hace calor, sobre todo cuando la planta es chiquita, el 40 o 60% es en esa parte oscura en la planta. Eso puede ayudar a que las plantas no se calienten mucho, sobre todo cuando recién están creciendo. Eso ayuda y este paño de sombra ayuda mucho a extender la estación. Y hemos hablado aquí un poco sobre estacas y no, esto no son esto es poner espaldaderas de alambres. Esto ayuda a poner más en el jardín, pero hacerlo de una manera positiva pero que no estén poniendo cosas muy cercanas. Así, si las tiene uno muy cerca una a la otra, puede ser que entre la enfermedad. Entonces es mejor tenerlos distanciados. Y aquí hay unos cuantos otros ejemplos de calabaza, espinaca, que están con estas espaldaderas de alambres. Y esto mantiene el jardín organizado. Y también para cultivar, obviamente. Y aquí sí, acá tenemos estacas y poniendo en jaulas tipos. Ayuda a mantener las frutas y los cultivos y tener una mejor circulación del aire. Muchas gracias, Molly. Eso fue una presentación muy importante en el manejo de enfermedades y qué hacer para el mantenimiento del jardín de la estación. Y ahora vamos a hablar sobre fomentando alianzas comunitarias. ¿Cómo mantenemos nuestros jardines? También tenemos que mantener nuestras alianzas. Entonces, Emily Grant, quien es una especialista en sistemas alimentarios, contarnos un poco al respecto. Muchas gracias, Stephanie. Entonces, como dijo Tiffany, nosotros sabemos cuán importante es mantener el espacio físico del jardín y de la misma manera es importante mantener a las personas que están involucradas en el jardín. Son muchas manos que se requieren para que un jardín sea saludable y bueno. Estos son principios de compromiso y yo creo que muchos ya lo están haciendo cuando uno está desarrollando estas alianzas comunitarias. Y yo quiero resaltar estas que son muy importantes cuando uno están pidiendo una donación a alguna persona. Realmente escuchen si es que no pueden donar lo que
ustedes están deseando recibir y tal vez estas personas pueden ayudarlos de otra manera. Yo sé también que generar confianza y transparencia es muy importante. Eso puede venir de la manera de compartir fotos de cosas que están pasando en el jardín de ustedes y teniendo mucha comunicación y actuando con reciprocidad, incluyendo a las personas que están ofreciendo su tiempo, su energía al jardín de ustedes y teniendo también gratitud con estas personas, ¿no? Entonces, una de las cosas que ya probablemente están haciendo, que también pueden ayudar mucho en su espacio, es invitando a sus socios a eventos. Eso puede ser si están construyendo un jardín o están haciendo un cultivo al inicio o al mitad de la estación, o si están haciendo mantenimiento, que sabemos que se necesita ayuda continuamente a hacer fiestas de mantenimiento, hacen la cosa más divertida. También puede ser en cultivo o el probar lo que han sembrado. Y esto es en el colegio donde yo estoy y los adultos pudieron venir después de horas del colegio o los fines de semana y ver cómo se hacía el mantenimiento. Y compartir eso en los boletines o en las redes sociales es una manera muy buena de agradecer y dejar que las personas sepan lo que uno está haciendo. Yo sé que a mí me encanta recibir tarjetas escritas a mano y algunas de estas que están aquí son de Kelly Wilson, quien recibió unas notas de agradecimiento que recibió Kelly por la ayuda que ella pudo proporcionar a escuelas en el sur de la Florida. Ayuda puede llegar muy lejos. Ellos también estaban teniendo un evento con COVID, está un poco difícil tener eventos presenciales, pero pueden ver esta foto en la parte de abajo. Esta fue una fiesta al final de año que se realizó para los socios y para cualquier persona que estuvo involucrada en el jardín. Y uno de los profesores hizo una torta maravillosa. Entonces, este evento puede ser numeroso o con menos personas, pero es una manera muy buena de agradecer a las personas involucradas en el jardín. Entonces, unas cuantas ayudas, tips para pedir donaciones. Algunos escuelas tienen presupuestos muy limitados y puede que ustedes ya estén haciendo esto, pero como recordatorio, aquí hay una de las cosas que nosotros pensamos que les ayude. Entonces, si quieren una donación de un vendedor, es muy importante que ustedes compran unas cosas antes de pedir. Así pueden dejar saber que, oye, yo soy un cliente, yo vengo muy a menudo. Nos gustaría saber también si nos pueden dar donaciones. Utilizando fotos para contar la historia es de increíble ayuda. Pueden tener la foto en el teléfono y si van a algún lugar pueden mostrar esa foto que tienen en el teléfono o lo pueden imprimir y hacer un panfleto que lo pueden llevar consigo a todas partes. También herramientas, pedir por ellas en las redes sociales. Muchas de las personas en la Florida no quieren seguir manteniendo estas herramientas en sus casas, entonces están votando estas herramientas y las redes sociales es un lugar excelente para pedir esos. Si necesitan de semillas, los vendedores locales están recibiendo nuevo inventario y tienen semillas que ya están por vencer y lo van a botar, entonces es una buena oportunidad para pedirles. Y esto es una foto de mi propio jardín y yo compré la mitad de esas bolsas que están rotas. Entonces, cuando yo estaba recogiendo estas bolsas rotas de la tienda, el vendedor me dijo, oye, ¿te gustaría estas bolsas que están rotas están a mitad de precio? Eso también es una opción. A veces algunas compañías de paisajismo, de landscaping en inglés, te ofrecen mulch, ese mantillo. Si quieren ver, a veces la persona en la caja no sepa, entonces vayan al área o de donde están las personas que sí saben o al gerente que sepa que hay descuentos para alguna escuela. Sabemos que muchas veces con las becas o el dinero piden documentación. Simplemente recordarles que cuando están comprando cosas, las escuelas son libres de impuestos, no tienen que pagar impuestos, pero asegúrense de que tengan esa
exención de impuestos con ustedes cuando van a comprar. Entonces mantengan los recibos. También es importante. Entonces, para ayudar que esto sea más fácil para todos, hemos creado un kit. Entonces, hay 3 cosas que nosotros tenemos para ustedes, que esperamos que les ayude cuando están buscando nuevos socios. Y sabemos que todos están muy ocupados. Entonces, esto incluye un folleto para rellenar. Esto es una foto del mismo. Pueden poner el nombre de su escuela, pueden tener su información de contacto y agreguen quiénes son y cuál es el programa de su jardín. Y de esta manera lo pueden imprimir en blanco y negro o a colores y es algo que pueden enviar o traer con ustedes cuando están yendo a distintos lugares buscando donaciones o queriendo generar nuevas alianzas. También generamos un modelo de folleto para eventos y esto puede ser si están teniendo una fiesta de cultivo, de mantenimiento. Esto también lo pueden rellenar con su información. Ambos de estos modelos son a través de un programa llamado Canva. Si no han usado este programa, ustedes van a tener que crear una cuenta en esta aplicación Canva. Ya sé que tenemos millones, pero generen una cuenta. Y por último, tenemos modelos de correos electrónicos que ustedes pueden usar para incluir su información, ya sea que están pidiendo donaciones o pidiendo a un socio comunitario el apoyo técnico o necesitan ayuda en el jardín o para una invitación para un evento. Son panfletos ya prediseñados que ustedes pueden rellenar su propia información y esto va a estar en el chat box y en el Google Drive. Entonces, algunas de las cosas, cómo es que están las alianzas comunitarias a lo largo del estado. Quiero que ustedes vean, por ejemplo, en Miami-Dade, y creo que tenemos, este es Claudia Chatterton junto con nosotros, en la escuela primaria Avocado. Ella ha trabajado con el Fondo de Educación en Miami y ha tomado una clase de jardinería con ellos. Y como consecuencia de haber tomado esta clase, se asoció con ellos, comenzando con un jardín muy pequeño y ahora está creciendo a una floresta alimentaria. Entonces, el Fondo de Educación ha proporcionado materiales y lecciones y a lo largo de COVID ha podido proporcionar apoyo. Y alguna de las sugerencias que ella dice es dar. Entonces, el jardín original que comenzó con esas camas están siendo donadas porque están haciendo transición para esta floresta de comida. Entonces están donando lo que ya no usan para otra persona o otra organización que está utilizando. Y digan, pregunten, porque las personas quieren donar. Entonces ahí esa es una manera de que puedan decir lo que están buscando y que las personas que están dispuestas a dar den. Y aquí en el condado donde yo estoy, la secundaria Middle Sug, la profesora Kimberly Lowe ha estado enseñando por muchos años y uno de los lugares donde ella estaba, el jardín fue vandalizado, lo cual fue lamentable y salió todo en las noticias. Pero la parte positiva es que a consecuencia de esta noticia, United Way vio que ellos necesitaban ayuda, que necesitaban ayuda de personas para limpiar. Y esto fue algo que ocurrió 10 años y durante 10 años ella continuó con esta alianza con United Way. United Way ahora tiene un programa mensual de voluntarios en la página web. Los voluntarios pueden ver en el calendario, firmar un waiver y los voluntarios van a la escuela y ayudan a mantener el jardín después de horas escolares o en los fines de semana. Entonces, a ella le gusta compartir en las redes sociales y todos los años tiene una fiesta para agradecer a los voluntarios que van. Entonces, la sugerencia que ella da es que tengan aprobación de la parte administrativa, generen puntos de contacto con los voluntarios y siempre, siempre traigan botanas, pasabocas, bocadillos para las personas. Y por último, en la secundaria Estero High School en Lee County, esto es un programa liderado por niños y es el Estero Green Team.
y ellos han tocado puertas de muchos negocios y muchas organizaciones. Ellos querían recibir consejos de cómo crecer lo que ellos querían, cómo crecer lo que ellos querían. Entonces, ¿cómo hacer esto? Entonces generan alianzas antes de comenzar a construir nada. Simplemente tener una idea en cuanto a esos planes del jardín con socios que pueden ayudar con consejos administrativos y de jardinería y técnicos, invitándolos a los eventos también y ofreciéndoles tours de lo que están haciendo. Muchas gracias, Emily, por compartir tu experiencia y consejos y también contándonos qué es lo que está ocurriendo a lo largo del estado. Entonces, para cerrar, antes de las preguntas y respuestas, estas son las tres categorías que hablamos hoy. Para conocimiento de jardinería, es importante que nosotros estemos mirando constantemente para prevenir que estas pestes invadan. La prevención es importante para el manejo de enfermedades y también queremos asegurarnos de que estamos planificando anticipadamente para ver qué se requiere el jardín en base a las estaciones. Y en la categoría de conexiones de currículum recomendamos mantenimiento con los estudiantes, con actividades al aire libre, para cosas para, así es una manera para aprender y es una manera en que ellos también puedan participar del mantenimiento y invita a que los niños sean curiosos porque eso los ayuda a aprender respecto al mundo de los bichos. Y por último, la salud de nuestro jardín solamente va a ser tan fuerte como son nuestras relaciones. Entonces mantengan estas relaciones teniendo la reciprocidad en mente, no solamente tomando, 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 sino también dando y expresa tu gratitud. Entonces, ahora vamos a hablar sobre nuestras preguntas y respuestas. Si no pueden permanecer, por favor les pido que hagan la encuesta de 3 minutos. Lo vamos a poner en el chat. También hay CEUs que están disponibles y también vamos a poner ese enlace en el chat. Les pedimos que se mantengan en contacto. Y también todos estos recursos, presentaciones y grabaciones van a estar disponibles en nuestro Google Drive. Muchas gracias a las personas que han hablado. Fue muy interesante escuchar de los tres. Y por el próximo mes, el 27 de enero, vamos a estar hablando sobre seed saving, o sea, el ahorro de semillas y otras actividades divertidas. Entonces, habiendo dicho esto, le voy a pasar la palabra a Celina y ella va a ser la moderadora de nuestras preguntas y respuestas y también vamos a ver nuestro video. Pero primero quiero responder cualquier pregunta que tengan. Hola, Tiffany, muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias a todos por compartir en el chat. De hecho, tenemos una pregunta que fue hecha respecto a chinches apestosos y tomates. La pregunta es si estos chinches comen los tomates. Hay un insecto llamado el Florida Leaf Bug, que es muy común y muchas personas debaten si llamarlo chinche apestoso. Sí son los que succionan las plantas y también son conocidos como un skeletal squash bug. Entonces sí, hay stinkers que comen calabaza. No el que yo estaba haciendo referencia, pero hay algunos que sí. Y esos son obvios a la vista. Parecen más como largos. Yo no tengo una foto para ellos, pero no es tanto un problema para los jardines chiquitos. Por eso no lo incluí. Sí son apestosos, iguales que los bichos apestosos.
los chinches, digamos. Yo personalmente creo que simplemente los pueden, si los quitan del jardín van a estar bien. Y sí hay stink bugs predadores y tienen como estas púas en las espaldas, pero muchos de los bichos apestosos son más redondos, que van a tener una parte cortante y que chupan, entonces van a ponerla adentro del tomate y lo van a secar. Entonces los chinches predadores van a comer los otros insectos, pero muchos que van a encontrar en los tomates son los que van a chupar el juguito del tomate y van a dejar una mancha en el tomate y son muy difíciles de controlar. Entonces es muy importante que constantemente estén monitoreando el jardín. Eso es un buen punto. La manera en que puedes decir la diferencia entre uno y otro es generalmente que ellos van a tener esos, digamos, hombros con púas, ¿no? Con puntas. Muchas gracias. Ya tenemos mucha suerte el día de hoy de tener a las presentadoras el día de hoy para poder responder estas preguntas técnicas sobre insectos. Yo creo que muchas personas, todos tenemos estas preguntas y es bueno poder una retroalimentación de un experto. Creo que esas eran todas las preguntas que nosotros teníamos. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Ustedes podrían compartir más sobre los beneficios, los insectos beneficiosos del jardín? Yo podría hablar mucho tiempo sobre los bichos beneficiosos en el jardín. ¿Hay algún asunto específico que quieras saber? No, esto es Emily. Yo solamente estoy curiosa porque no tuvimos la oportunidad de hablar sobre eso. Yo sé que una hora es muy poco tiempo para hablarlo, pero si no te importa, podrías hablar un poco sobre alguno de los bichos beneficiosos que tengamos presente. Ahora se me ocurre mariquitas, pero yo sé que hay más. Una de las cosas de las mariquitas que a mí me gusta compartir es que la mayoría de las mariquitas que vamos a ver en la Florida van a ser, no van a ser oriundas, lo cual no ha sido negativo para el ecosistema hasta el momento, pero también pueden ver a personas que en las redes decir que compren y las pongan en el jardín. Eso es una opción, pero tengan en mente de que no son oriundas de la Florida y tengan también en mente que eso puede ser no beneficioso para el ecosistema en un futuro, pero aún no lo hemos probado. Pero sí son buenos tenerlos y cuando ven algún tipo de criaturas naranja o negra con 3 piernas, eso es una larva de una mariquita y también son predadores. Entonces asegúrense de saber de los bichos en su jardín. Por favor, pónganse en contacto conmigo en Instagram porque a mí me encanta hablar y saber sobre bichos. Y les puedo decir si son beneficiosos o no. Hay tantas especies que son difíciles mantenerlas todas. ¿No hay una que se parece también? ¿Hay algo similar a una mariquita? Sí, yo iba a mencionar brevemente de que hay como los escarabajos tomate. Ellos pueden parecerse a las mariquitas porque son un tipo de escarabajo. Las personas pueden que los confundan, pero son muy distintos, en mi opinión. Pero con mariquitas hay una gran variedad de especies y también hay los escarabajos tortugas y pueden verlos, estos escarabajos tortugas, en Morning Glories, unas plantas o hojas, y a veces lo pueden ver en las tomates, los nightshades, como le dicen. Generalmente no ocasionan daño a las plantas, no comen la vegetación, son en números tan chiquitos que generalmente no hacen daño. Yo los clasificaría como visitantes.
Tomates, berenjenas también, como estaba diciendo. Me gusta pensar en todos los fases de las mariquitas. Y acabo de ver una pregunta. Lo que yo hice para mi niño es plantar tomates porque cuando uno los cultiva es como un jardín centinela. Muchas gracias. Se cortó la presentación, la intérprete no pudo escuchar. Esa era la única pregunta. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de comenzar un jardín para estudiantes de pre-K? Ay, me gustó ese ejemplo sobre papas. ¿Hay alguna otra persona que tenga una sugerencia para comenzar a hacer un jardín para estudiantes de pre-K? Nos gustaría saber de su experiencia en las distintas partes del estado. La señora Chatterson dijo un jardín de pizza. Eso suena delicioso y divertido. Emily dice, ¿qué está en tu jardín de pizza? ¿Usted podría compartir un poco más, señora Chatterson? Sí, yo lo haría ahora mismo. Entonces nosotros sacamos una caja chica y tratamos de hacerlo un poco más redondo. Y nosotros lo cortamos basílico, tomate, chiles y orégano. Entonces podían cultivar todo eso para la pizza que iban a comer después. Son algunas de mis plantas favoritas. Qué increíble que pudiste crecerlos hasta cultivarlos y después comerlos en una pizza. Entonces tenemos otra sugerencia aquí de Susan Hassett, que son green beans. Nosotros hicimos Jack and the Beanstalk, creando un castillo con cartones de leche y ahí crecieron. ¿Alguna persona ha jugado algún juego en el jardín para identificar los bichos? Y si han jugado un juego, ¿cuáles? ¿Alguien tiene actividades que han hecho en el jardín para identificar los bichos? Bueno, en nuestro club de bichos tenemos a los niños juntar la mayor cantidad de bichos que puedan. Para cada bicho de cada familia ganan una determinada cantidad de puntos y después el que acumula más puntos gana el premio de haber capturado la mayor cantidad de bichos. Y tenemos la foto también para que los niños puedan ver y aprender. Eso suena divertido, el que recolecta la mayor cantidad de bichos. No creo que tenemos más preguntas. ¿Usted quiere compartir ahora el video? Sí. Y ahora vamos a ver un video. Look for leaves specifically that have circular holes in them, or what I call skeletization. Skeletization means
plant fibers that have been eaten away and may be translucent or see-through or maybe have turned brown at some point. For example, on the plants we at this stage, because they're so small, this is called a first instar, you'll see the skeletonization with the translucent damage on the underside of the leaf, followed by holes that from older instars of this caterpillar. When I find a leaf with particular damage, I will decide whether or not the plant can survive by removing the damaged leaf entirely. We don't want to remove too many leaves from a plant because you want to ensure that the plant can continue photosynthesis, and this plant particularly is something we want to be able to harvest. Whenever I try to pull a leaf from the plant itself, I do it from the base of the plant as close as possible, because any remaining leaf fibers could rot and encourage more pests and more damage to come to the plant. An easy way to remove the plant is to take a simple pair of scissors and go against the stalk itself and remove as much as you can. On this table, I have collected some examples of damage you may see on your leafy greens. The largest leaf here has seen some significant damage and has varying degrees of damage. Holes in leaves are the biggest giveaway when it comes to finding pests on your plants. Especially leafy greens, since we actually will be eating this part of the plant. I wouldn't be afraid to go ahead and remove the leaf entirely if damage is significant, but make sure to keep enough of the plant so that the plant will survive. Other damage you may see may be smaller and harder to view. This is the skeletonization that I spoke of. This leaf here has damage from early instar loopers. This probably occurred over just a day or two, as infestations happen quickly and can decimate a plant leaf very quickly. Seen here under magnification is the early instar of a looper caterpillar. Loopers are a type of moth and a very common pest experienced on cabbage and other types of brassica, which includes Brussels sprouts, broccoli, kale, really any leafy green you can think of. They are a very common pest in the winter and may be seen all year round in Florida. Also viewed under magnification, we have aphids on this collard green. School garden maintenance is a fantastic opportunity to put the learning experience in your students' hands. When doing so, remember, we do not simply want to teach the kids to destroy any pests they encounter. We want to teach compassion and empathy for the creatures. So an alternative to simply killing the pests you encounter, especially when students are involved, you could actually capture them into a critter carrier and take them into the classroom and rear them into adulthood. That would be a good learning experience. Alternatively, you could feed them to classroom pets such as chameleons, lizards, anything that really eats worms, superworms. They will also feed on caterpillars. Third option is to put the pests in a designated location far from your garden. When you send your kids out into the garden, a fun tool is magnifying glasses. That way they can search and point out pests and simply not remove them at all, and then you can choose what to do later. I personally like to examine my bugs later, and I like to take them into critter carriers and watch them grow into adults. Have fun out there and happy gardening! Gracias, eso fue un video muy interesante. Entonces nos quedan 10 minutos
para nuestra networking juntos y nos gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta o quisiera compartir en métodos que han encontrado exitosos cuando han tenido que lidiar con pestes o enfermedades en el jardín, o el ejemplo de alguna alianza que ustedes estén orgullosos, que quisieran compartir o maneras de mantener estas alianzas. Alguna pregunta que puedan tener. Ahora es el momento para preguntar y compartir unos con los otros. ¿Alguien tiene alguna pregunta o cosas que les gustaría compartir? Bueno, me gustaría decirles a todos, yo les fomento, les sugiero que preguntan a las personas. Ellos les van a dar dinero. Nosotros estamos tan agradecidos aquí en Avocado. El Rotary Club acaba de venir ayer y nos van a hacer nuestra aula al aire libre. Las personas les encantan los niños y quieren ayudar. Entonces yo les digo, hagan alianzas, háganse amigos y pidan, porque ellos van a dar en la medida que pueden. Entonces, toda la suerte del mundo para todos aquí presentes. Muchas gracias, señora Chatterton, por compartir todas las alianzas de la escuela primaria de Avocado. Y yo tuve la oportunidad de escucharla a ella personalmente. Ella ha pedido o incluso está bien que yo pueda compartir su historia sobre el proyecto Greenhaven. Ella leyó un artículo sobre un proyecto comunitario increíble, entonces se acercó a la organización y les pidió que vayan a la escuela y ellos donaron los material de la escuela a esta organización y es una buena sugerencia el de hablar con las personas y pedir. Muchas gracias por compartir. En mis días en Peace Corps nosotros miramos recetas orgánicas para ayudar a prevenir que los bichos coman las plantas. Y también asegúrense de ponerse en contacto con la oficina de extensión para ayudar con los IPMs. Ellos siempre saben la solución del problema. Esto es cierto. Nosotros tenemos muchos especialistas a lo largo del estado en todos los condados. Un agente de extensión es un lugar excelente para hacer las preguntas que tengan sobre bichos. Yo sé que ya lo hemos compartido, pero muchas veces el programa Master es un buen recurso para identificación. Entonces, si traen esa hoja dañada a la oficina, ellos van a responderles a través de email y un documento de qué es lo que es, cuáles son las posibles soluciones, y algunas oficinas de extensión van a hacer visitas físicamente a jardines de la escuela. Entonces, definitivamente pidan ayuda a sus recursos, a las organizaciones locales. Solamente quisiera decir con recetas orgánicas es que en el Peace Corps nosotros mezclábamos agua con ajo fermentado y hacíamos eso para que espantara a bichos. A veces utilizábamos métodos alternativos que funcionaban muy bien. Y eso es una manera increíble para ser creativos con los niños. Y sé que tuvimos toda una conversación sobre esto en el pasado, no solamente por nuestros pestes, pero sino también otras pestes que quisiéramos mantener alejados de nuestros jardines. Yo puedo compartir un poco sobre otras pestes. El año pasado en mi jardín de comunitario habían huecos que se estaban cavados y tenía una dificultad saber qué es lo que entraba. Entonces utilicé orín de animal que uno puede comprar. Entonces yo puse eso alrededor del perímetro y el único desafío era que como yo tenía un sistema de irrigación, no duró mucho tiempo, entonces yo tenía que constantemente regresar o apagar el sistema de drenaje que tenía, de irrigación que tenía. Fue un poco raro, ayudó, no lo eliminó y aún no pude descubrir qué era.
debido al tamaño que eran estos huecos. No sé si eran orina de animal, me pareció raro, pero sí puede ayudar. No puse nada, simplemente al perímetro. No sé si eran ardillas o no, pero bueno. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra sugerencia para el manejo de enfermedades o bichos que ustedes hayan tenido? No sé si quisieran compartir alguna cosa más. Nos quedan 5 minutos más. O si sienten satisfechos con todas las preguntas y compartir, entonces podemos terminar esta sesión aquí. Y muchas gracias a todos aquí por compartir, a todas las personas que han hecho presentación y los líderes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Celina. Esperemos verlos el 27 de enero. Entonces, tengan unas lindas fiestas y nos volveremos a ver en enero.